Hola, gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Habla Juan Carlos Lemus desde Amán y hoy tengo el gusto de saludar a otra parte de la tropa, la parte masculina de la tropa, desde Morelia, Miguel Mejía. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien, mucho gusto de estar aquí nuevamente platicando de esta pasión que es el cine, con algo pues muy interesante, yo creo que de lo mejor del año. Una de las mejores, sí, seguro. Y Dani, ¿qué tal? ¿Cómo Hola Juan vas? Carlos, ¿cómo Desde estás? Bogotá, ¿no? Sí, Bogotá. Y pues muchas gracias por de nuevo la invitación y pues aquí estaré presto para compartir mis ideas sobre esta buena película. Volviendo, además, que Sí, tenemos que hacer claro. una fiesta, Sí, Dani. ya Tomarnos un espero trago. ya tomar un poco más de ritmo con el podcast. Vale, gracias. La película a la que los invité a hablar, no sé cómo se llamará en español, pero All of Us Strangers se llama en inglés. Me imagino Nosotros los extraños o algo así. Sí, yo lo hubiera traducido así como dijiste al principio, nosotros los extraños o... Yo no sé qué tan aceptado sea esa traducción. Pues O tal aquí vez yo le ponen siento cualquier cosa. que no se trata tanto de que sean extraños, seres extraños, que no son seres extraños. Hay cosas raras que pasan, pero no en sí ellos sean extraños. Eso como que no es la razón de la película. En España entiendo que la trajeron como desconocidos. Y me Ajá, parece un ok. poco más cercano, porque, a ver, uno cuando habla y usa el término strangers, como que no seas no tanto como de extraño, sino de como que no te pierdas o no seas desconocido, no te vuelvas un desconocido. Por ejemplo, Ah, de cuando uno acuerdo, sí, es dice, verdad. don't be a stranger, Tienen esa ¿sí? expresión, ¿no? Sí, sí, sí. Don't be Exacto, extraño. don't be a stranger, que es como no te pierdas, no te vuelvas como ajeno, ¿sí? Y como apático. Sí, Entonces, sí, y creo que por la situación de la película, pues se refiere como a esa como distanciamiento que hay entre los personajes, ¿no? La extrañeza en cuanto a la incapacidad de quizá de intimar o de llegar a un punto de relación, porque es una película sobre, pues, relación truncada, ¿no? Relaciones truncadas donde Sí, algo así. Pero antes no... de... Espérame un segundito, Miguel, perdón que te interrumpa. Antes de que arranquemos a hablar de la película de Andrew Haigh, quiero recordarles a los que nos escuchan que somos Cine con Acento y que estamos en diferentes plataformas de audio como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e eBooks, como con Acento Podcast, y que también nos encuentran en la web y en Twitter y en Instagram. Por favor, coméntenos, síganos, recomiéndennos películas también. Envíen este audio a alguien que le pueda interesar, un amigo o familiar. Ahora sí, Miguel, entonces, ¿sabes? No sé si vos o Dani nos ayudan contándonos haciendo una pequeña sinopsis de la película. ¿Quién se le mide? A ver, échale, Dani. bueno, All of Us Strangers es la historia de un escritor, un guionista, que tras un momento de nostalgia, quizás decide como visitar a la casa de su infancia, donde se encuentra extrañamente con sus padres, que pues, ya habían fallecido cuando era un niño, y pues la particularidad es que los padres tienen la edad de cuando murieron, o sea, son jóvenes, incluso más jóvenes que él mismo. Entonces se crea como una relación, los tres interactúan, los padres pues indagan sobre la vida de su hijo, pues que como digo ya es mayor, y él encuentra pues como un refugio en ellos. Pero al mismo tiempo también conoce a un hombre en el edificio donde vive, un edificio como desolado, y pues en cierta manera esta relación se convierte en una forma de él llenar ese vacío que viene o que trae desde su pasado. Una película tal vez sobre la soledad, sobre la búsqueda de sí mismo en el ayer o en quienes ya no están, o en quien podría ser, o en quien pudo haber sido. De hecho, pues ese tema de como esos juegos en los tiempos verbales como y muy importante para describir la manera como pues esta película precisamente en cierta manera desafía el manejo del tiempo. A mí me hizo acordar eso que mencionas, la frase de García Márquez que dice que lo que uno más extraña es lo que no se tuvo. Aquí, por cuestiones que se dan en la película, por ejemplo, esa relación que vos mencionabas, sobrenatural, quizás. No sé si estos son fantasmas, o sea, porque hay que mencionar un poquito que él está escribiendo y está estancado. Lo vemos disque escribiendo, pero realmente está viendo televisión, está pendejeando en su casa,
no haciendo la escritura que tiene que hacer sobre su niñez. Y entonces este viaje que mencionabas para visitar la casa de sus papás, pues se encuentra con que están ahí. Lo que decía Miguel, estas relaciones que se truncan. La relación con los papás es bellísima, es una relación ya de adultos, aunque hay momentos en que, claro, los papás a uno, aunque uno sea un viejo, lo siguen tratando como niño muchas veces. Me imagino que a ustedes les ha pasado. Claro. Y es gracioso, ¿no? O sea, a mí me dicen muñeco, yo tengo 50 años, pues, pero mi papá me dice a mí muñeco todavía, hoy, delante de la gente. O sea, es gracioso. Sí. Y cosas así, que son, ahí lo vemos en una escena que digo, estos actores son muy buenos, cuando él tiene una pijama que es como una versión grande de la que él tenía cuando era chiquitito y se mete en la cama con ellos. O sea, un tipo de 40 años, ¿no? Con sus papás que tienen más o menos también 40, 30 por ahí. Y no se ve falsa, se ve muy bien, ¿no? Está muy bien hecha. Sí, hay mucha ternura porque, más que nada porque vemos en el personaje interpretado por Adam Scott. Andrew, creo que es Andrew Scott. Adam es el nombre del personaje, Andrew es el actor, Andrew Scott. Él es un gran actor y aquí yo creo que demuestra toda su capacidad y todo su rango. Aunque antes de ir a esto, que creo que es el punto más fuerte de la película, porque tiene varios, me llamó la atención ahorita que mencionaste a Gabriel García Márquez, porque precisamente una de las formas en que yo definiría esta película es como una especie de realismo mágico. Y es que la película sucede en una especie de espacio liminal, ¿no? Un plano que podríamos pensar es más bien un plano mental, porque en ningún momento vemos o es difícil saber en qué momento vemos una situación que realmente está ocurriendo en el presente y está ocurriendo en la realidad. Sí, de acuerdo. Y la vemos un edificio... La edición de la película no ayuda, sí. ¿no? Sí, pues es que contribuye precisamente a esa confusión. Eso, más bien, contribuye. Sí, porque vemos para empezar en cuanto al contexto, pues un edificio vacío completamente, lo cual es probable que sea más un correlativo de la situación personal que vive Andrew, ¿no? Al mismo tiempo vemos muchos colores de estos colores como morados, azules, rosas. Sí. Como neones. Colores neones que van mucho también en la estética ochentera de la película, pero que también se amalgaman con esta idea de lo indefinido, del tiempo indefinido, de la emoción indefinida. Sabes, Miguel, a mí me dan sensaciones también de tristeza. Yo creo que Adam... Sí, de melancolía, ¿no? Está como, no sé si deprimido o entrando en depresión o algo así, ¿no? Se le nota triste. No, y sabes que transmite bastante el personaje, Adam, el personaje interpretado por Andrew Scott, porque desde el principio, casi la primera escena, vemos cuando se encuentra con Paul Mescal, el personaje de Paul Mescal, que es alguien con quien establece una relación amorosa, y desde el momento en que se encuentran, percibes a una persona que pareciera no creer que merece nada. Lo ves y te das cuenta de que es alguien que siente no merecer una relación, no merecer el amor, que casi de entrada rechaza ir al departamento con el otro tipo, porque, pues vamos, es tanta su melancolía, es tanta su desgracia, que la ha asumido, la ha internalizado tanto y está como convencido de que pues su vida tiene que ser una desgracia. Entonces, aquí de entrada hay un detalle un poco esperanzador para el personaje, porque él se permite salir de esa zona de tristeza y entrar en una relación con el otro tipo y decir qué tal que sí me merezco, ¿no? Esta felicidad o este disfrute. Aunque después sabemos tristemente que todo esto resulta también en otro tipo de tragedia, ¿no? Que pues no hay que mencionar para no spoilear. Aunque yo siento que también es algo que se ve venir, y ese es un detalle que yo le encuentro como de defecto a la película, porque hay cierta predecibilidad en el golpe bajo, pero bueno, quedándonos en este aspecto de las emociones de la película, yo mencionaba que Andrew Scott, pues sí es alguien que transmite mucho, ¿no? Primero, esa soledad, la melancolía, después la actitud de no merecer la felicidad,
Después, la actitud de la esperanza sobre sí mismo, de que a lo mejor sí, sí puedo entrar en una relación, sí puedo tener un novio. Después, la ternura en cuanto a los padres, la forma también en que se abre ante ellos, en que logra conversar con ellos, salir del closet, todas estas escenas de forma muy natural. Y lo vemos pasando por todo un rango de emociones y es impresionante. Y la verdad es que Andrew Scott, pues sí, creo que es el que le da el peso de la capacidad de conmover a la película, porque es una película muy conmovedora. Puede hasta arrebatar algunas lágrimas, yo creo. Seguro, seguro. ¿A vos cómo te fue, Dani, con la película? ¿También, Sí, sí, también te tocó el corazoncito? bastante y además porque, pero sobre todo, o sea, además de la historia conmovedora de este tema de la relación con los padres, me parece poderosa. Tiene pues ese componente que a mí particularmente siempre me gusta de las películas, y es ese tema, el juego de la confusión entre la realidad y la ficción, dentro pues de la misma narrativa, dentro de la diégesis. Y pues, quedar uno como con esa sensación de duda, de extrañeza, de si lo que sucedió allí fue real o no fue real dentro de la historia. Esas sensaciones siempre me ha gustado sentirlas cuando termina una película, y creo que estando aquí la tiene y lo maneja muy bien. Pues lo que decías hace un momento precisamente en la edición de la película, creo que ayuda bastante en generar esa especie de laberinto que para mí sale de la soledad misma del personaje. Me gusta mucho el término que utiliza Miguel de lo liminar, y efectivamente, pues ese mundo que nosotros hasta estimamos está como entre ese límite entre lo real y lo no real, o entre lo existente y lo no existente, pero que también viene como todo el tiempo de la conciencia de Adam. Otro tema que me gusta bastante y que bien lo ejemplificaste, Juan Carlos, con la cita de Gabriel García Márquez, y pues efectivamente yo siento que ahí está el valor de esta película, y es, yo lo denominé, Miguel lo lleva la palabra melancolía, yo lo llevo el tema de la nostalgia, pero la nostalgia incompleta, ¿sí? Y la búsqueda de completar esa nostalgia. Es decir, uno siente nostalgia por algo que vivió y que se extraña, pero que ya está muy lejos en el pasado y ya no se puede tener. Pero también están como esas tristezas, como esa añoranza de lo que no pudo ser, pero nos gusta refugiarnos e imaginar cómo sería, cómo hubiera sido. Sí. ¿Sí? Entonces por eso lo denomino como una nostalgia incompleta que se busca completar, y que pues de eso se trata la película, buscar cómo completar esa nostalgia. Esa es como en cierta manera esa primera aproximación que tengo sobre la película. Oíste, Dani, vos que escribís y que sos lector, ¿no te dio sensaciones estas como de, a mí sobre todo al principio, como de Ballard? Y algunas, bueno, hablando de eso, también hay que mencionar que la película es una adaptación de un libro japonés de Taishi Yamada. Y a mí, pues además del rascacielos, pues porque ellos viven en un edificio a las afueras de Londres, parece un barrio como de clase media alta, muy bonito, pero eso, ¿no? Está él y está alguien más con él, en el edificio no se ve nadie más, y así como medio raro también en el tren, ¿no? Y bueno, cuestiones que ahondan la soledad del protagonista, ¿no? De Adam, que el único con el que habla es Harry, sí, protagonizado por Paul Mescal. También impresionante, ¿no? Impecable. Sí, es que es increíble. Al principio tuve esa sensación de, ¿será que me estoy aquí enfrentando a una historia distópica? Pues así, Exacto, tal tipo cual. Ballard, pero pues sí, es decir, la atmósfera sí nos lleva a pensar en eso, bastante. Esa desolación, o sea, es decir, él se lleva la soledad consigo para todo lado. Sí, ver Londres exacto. desocupado, ¿no? Es como no hay nadie en Exacto, no hay Londres. más personajes. Y es ahí donde uno piensa y que pues efectivamente lo que está sucediendo es casi que solo dentro de la conciencia del hombre, o incluso uno llega a dudar de la existencia de él mismo dentro de esa historia, como si él fuera también un espectro más de esos otros seres que están ahí. Entonces sí, al principio yo tuve esa sensación de esa distopía en cierta manera, pero después yo voy entendiendo de que lo que se quiere, la película busca es recrear esa soledad que siente el personaje, y que es
es esa sensación de que es el cine mismo el que nos está recreando ese pensamiento, esa locura o esos deseos, esos sueños incompletos. Sí, como si fuera el cine mismo construyendo lo que pudo haber sido o llenar ese vacío que él siente. Pero pues la película va avanzando y las imágenes se van haciendo cada vez más concretas, se van como, o sea, las imágenes, me refiero a las imágenes de ese pasado o de esa relación extraña con sus padres o la relación pues con el vecino del edificio o esas imágenes esquizofrénicas en el bar o en la taberna o en la discoteca, en el club, sí. en el club. Cómo se van apoderando pues del mundo, de ese mundo de la película, que ya deja de un momento a otro de importar si lo que estamos viendo es real o no es real, si lo que está viendo a Adam es real o no es real, ya no importa. Lo que importa es la presencia latente de esos personajes en la pantalla y cómo se relacionan a pesar de la ruptura temporal. Esa escena tan importante que tú ya mencionaste de él en la cama, que él está con la mamá, el papá lo acaricia, le dice que tranquilo, pero después se voltea a mirar y resulta que también es el vecino con el que se encuentra. Ese es un momento en que se traslapan los espacios, los planos narrativos o los planos de realidad en un solo momento. A mí ese momento me pareció de los más conmovedores de toda la historia, porque es ahí se mezcló todo lo que él siente, todo el amor que él ha querido transmitir desde niño, ahí está en un solo momento, en un solo plano. A este director yo lo vi por primera vez con 45 años, donde creo que él también toca este tema de como de lo no resuelto, ¿no? Como lo que a uno, esa noviecita que uno nunca tuvo, que era la chica que a uno le gustaba cuando tenía uno 13 años, ¿no? Que nunca le dijo, entonces uno se, juepucha, ¿qué hubiera pasado, no? Eso es que hubiera pasado. O en el caso de Adam, pues, ¿qué hubiera pasado crecer con mis papás? Ahora la mamá y el papá de la época, ¿no? También en una confesión, Dios mío, de una delicadeza, de una compasión, de una serenidad, digo, magníficas para una naturaleza, ¿no? Pero también una como... naturalidad, mejor dicho. Sí, pero que es otra actuación también de Jamie Bell increíble, y la de Claire Foy, la mamá, todos los cuatro son impresionantes. Y entonces están allí confesándose, y claro, como no hubo adolescencia, no hay dolor. Pues ahí es un niño que, claro, que tiene sus cositas, obviamente, pero no se enfrentó nunca a los papás con esos enfrentamientos que luego causan lo que causan, ¿no? Aquí no, aquí hay todavía compasión. Lo interesante es pues que realmente no estamos viendo personajes que tengan una conciencia por sí misma. O sea, en realidad son extensiones de la mente de Adam. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, lo vemos a él salir del closet ante el padre, y el padre pues tiene una comprensión y una aceptación bastante natural, muy compasiva, muy razonable. Es probable que él adivine que su padre hubiera tenido esa actitud porque quizá lo conoció un poco y sabe que quizá era una persona razonable, amable, comprensiva, etcétera, etcétera. O también porque quizás sea la que desea. Sí, es que más bien es eso, es lo que desea, pero probablemente lo desea porque él en el fondo siente que quizá hubiera decepcionado a sus padres, ¿no? Que quizá ahí estamos también hablando de cierta homofobia internalizada de parte pero Miguel, también hay que estar en una época, ¿no? En los 80, o sea, seguro que la cuestión no era tan fácil como hoy. Y eso que hoy sigue siendo difícil, ¿no? Pero antes... Eso que mencionaba de que al principio él parece un personaje que pareciera no merecer el amor o no mereciera una relación. Creo que también pasa por ese detalle de cierta homofobia, porque él, incluso cuando ya está hablando con Paul Mescal, pareciera como decirle, bueno, pues es que, oye, nosotros somos gays, no podemos andar, no sé, seduciéndonos así libremente, ¿no? Como que eso es algo que no nos toca. Como que hay cierta actitud así de autocensura hasta cierto punto. Entonces, creo que esa sensación de que hubiera decepcionado al padre, hubiera decepcionado a la madre, también tiene que ver con eso. Y quizá con otras cosas, ¿no? Quizá él no se considera una persona exitosa en la vida, o no del todo exitosa, o no una persona de la quien un padre se sentiría orgulloso. Se lo pregunta al papá, ¿no? Sí, porque él en el fondo así se siente, ¿no? Y esperaría que el padre quizá
siendo realistas, pues a lo mejor no se va a sentir tan orgulloso, pero pues finalmente es su padre y tiene que amarlo, ¿no? Entonces... Me estaba acordando mal. Él lo que le dice, ¿es el papá o la mamá? Que le dice a alguno de los dos, le dice, es muy orgulloso de ti estoy. Y él le dice, como tú lo comentabas, porque no se siente con esa seguridad, dice, pero yo no soy una persona de la que alguien se tenga que sentir orgullosa. Sí, es que no recuerdo si lo dice tal cual, pero definitivamente es una emoción que ahí está. Sí, es alguien que él mismo no se siente seguro ni confiado, y por supuesto no es alguien que siente que no siente ni que alguien tendría que enamorarse de él, ni que un padre tendría que estar orgulloso de él, ni que una madre tendría necesariamente que amarlo tanto. O sea, él empieza con esas emociones encima, ¿no? Y un poco la película pues es el proceso para revalorarse a sí mismo. Finalmente, porque pues sí, no, hay que recordar que todos estos personajes pues son fantasmas. Y lo que finalmente él recupera con la interacción y con la catarsis que consigue de la relación con ellos, de la relación imaginaria con ellos, pues es revalorarse y es cobrar fuerzas y seguir adelante, ¿no? Que al final de eso va. Sí, dejar un poco atrás lo que ya no se puede cambiar. En cierta forma, en ese momento que la mamá le dice que es mejor que ya no vuelvas acá, mejor que ya no estés acá. Sí. Y terminan como viendo pues a un café a despedirse, y él casi que le suplica que no se vaya, porque casi que ese es el momento en que ellos se van a partir a morirse. Sí, y es que ese es subconsciente, ¿no? Uh-huh. El subconsciente nos avisa y nos dice cosas, entonces, pues su propio subconsciente le dice, no, es que no, esto no es sano, ¿no? Exacto. ¿Ustedes se vieron una película anterior del director de Andrew Haigh que se llama Weekend? Creo que es Sí, de del hecho, 2011. fue con la que yo lo conocí. Ok. Que sí, de hecho tiene varias coincidencias con esta película. Muchas, sí. Especialmente el tema del padre, es algo muy presente ahí. Y pues también un poco el Y lo tono que de la película. mencionabas también, un poco como no mostrarse, ese asunto de lo gay tiene que estar reprimido. Hay una conversación que ellos dos tienen, según me acuerdo, ¿no? Los dos, la pareja gay, que le dice el uno al otro como, en todas partes hay muestras de lo hetero, ¿no? Pero nosotros Sí. nos cogemos de la mano una manifestación de cariño y ya tenemos que tener cuidado con lo que piensen los hetero. Estoy cansado. Y el otro todavía está muy guardado con esto, ¿no? Él entiende que debería ser cauto, pues, o cauteloso, como Adam aquí también, ¿no? Que es más parco en mostrarse. Sí. Adam, pues, tanto por el hecho del contexto, ¿no? Que hay, como pues el sufrimiento que ha vivido, creo que es alguien que pues es alguien reacio a mostrar sus emociones, a mostrarse, a actuar con libertad y con seguridad. Es más que nada, creo que es un tema de inseguridad la que vive. Y bueno, es que es todo un abanico ahí de problemáticas con él. Y sí, creo que el aspecto del contexto social, político alrededor de la homosexualidad sí está presente en ambas películas y muy sutil, que eso es algo que me agrada. Quizá aquí menos, creo que Weekend fue una película más sutil, más con tendencia un poco más al naturalismo. Ahí sí todo sucede como en un plano más real. Y aquí creo que se explaya un poco más el director con todos los recursos visuales, los recursos narrativos. Y creo que consigue pues una película bastante efectiva y también pues creo que con un efecto incluso transformador, ¿no? Porque conmueve y creo que tiene capacidad de leccionarnos, de darnos una lección respecto a tanto a nuestros propios fantasmas con los que a veces nos estancamos, como con la capacidad de dejarlos ir. Que pues sí, finalmente es una película de dejar ir, como decía Dani. Sí, y con el tema que hablas de la manera como aborda el tema de la homosexualidad, yo creo que también ahí está muy retratado o muy expuesto, muy evidente el tema de querer mostrar la evolución de cómo la sociedad percibe el homosexualismo en el presente y en el pasado, pues que es como el momento en que es representado también por los padres y la manera como los padres, sobre todo la madre, que no al principio pues no lo ve algo como muy extraño, no lo juzga del todo, pero sí dice, oye, ¿tú estás bien?
O sea, Claro, no te han abusado, no te han hecho un te han jodido, matoneo ¿no? por Sí. ser. O sea, ya sienten miedo de que al principio, que bueno, que de pronto que mi hijo sea homosexual, lo primero que ella piensa es qué tanto ha sufrido mi hijo por esta condición, por esta situación, ¿sí? Entonces creo que A también mí se muestra esa evolución. algo que me parece interesante es el momento en el que Adam intenta llevar al novio con la familia, con su familia. Él lo rechaza, ¿no? Que pareciera tratarse de más, pues otra señal de su propio subconsciente, otro aviso del propio Adam hacia sí mismo, de que eso no se puede, ¿no? Eso es algo que, como que cierto límite en el cual él ya está cruzando, donde quizá está llevando a cierto extremo esta idea de la imaginación y de la creación de realidades o de escenarios imaginarios para tratar de reconstruirse. Quizá como que su propio subconsciente diciéndole no, no va por ahí, eso es algo que tú mismo tienes que confrontar y no puedes simplemente hacer que tu imaginación construya toda una realidad y todo, o sea, invente una realidad para hacerte feliz, ¿no? Que quizá esto nos habla un poco de cómo, pues, la felicidad es algo que se tiene que conseguir también a veces a base de dolor, a base de confrontarnos, de entrar en crisis, de De esos... asimilarnos, ¿no? Diría yo también. pues, Es lo que sí, hay, de entender y que sí. ajá, aceptar la realidad, aceptar pues lo que nos tocó. Hay una cuestión que me gustaría también preguntarles a los dos y es la fiesta, porque en la fiesta, pues pasan las cosas que pasan en la fiesta, estos se drogan y esos estados alterados, como decía Dani, ahora llevan a Adam a mezclar aún más las cosas, ¿no? Entre su amante, sus papás, están como todos allí en su... Y luego no sabemos en dónde estamos, si estamos en el apartamento, si estamos todavía en el bar, si estamos en el baño en el bar, o estamos en la casa de los papás. Y otra vez, la edición que colabora a esa confusión, a que entendamos más como la confusión de Adam. Ustedes creen que es, porque también pasa en Weekend, ¿no? El momento en que están ellos dos y se drogan hasta más no poder y como que son más libres aún. No sé ustedes cómo lo vieron ahí, en esta. Pues yo la veo primero en dos aspectos. Uno es el tema estético que ya tocó en cierta manera Miguel. Yo creo que ahí es donde o sea, la película tiene un componente de belleza muy grande a lo largo de toda la historia. O sea, las imágenes son bellísimas desde mi punto de vista, hay una muy cuidada fotografía que precisamente nos lleva pues a sentir la desolación, como ya lo he dicho, o recrear la desolación en el alma de Adam, pero en ese momento de la fiesta es donde todo estalla, es diferente. Primero que todo, es el primer momento o el único momento donde hay muchos más personajes aparte de ellos. Y es ahí donde como que uno también aterriza. Cuando uno llega a pensar, a creer que de pronto al mismo Adam ni siquiera sea real, ¿sí? Es en ese club donde pues ya como que todo se aterriza en cierta manera. Sobre todo cuando llega solo. Recuerden que hay un momento en que como que suena una canción de Blur y empiezan como los personajes a mostrarnos como esa recapitulación de la evolución de su relación, de cómo los dos van viviendo su cotidianidad, que se lavan los dientes, que todo esto, y de un momento a otro él como que se queda dormido y se despierta y se asoma a la ventana y termina fusionándose con la fiesta de nuevo, pero ahora está solo y está como interactuando con otros hombres. Eh, y, y toda esa combinación, esa mezcla de la música, de los colores, de las imágenes que se combinan de la realidad y la ficción, y que además se acentúa, y es ahí donde uno sospecha también de la cordura del personaje, porque ellos consumen ketamina, que es ese alucinógeno tan potente. Entonces ahí uno puede decir, no, aquí lo que hay es entonces una, una alucinación todo el tiempo, todo lo que él está viviendo es una alucinación, no es nada real, ni siquiera hace parte como de su conciencia, sino de su locura. Digamos que esa parte de la fiesta nos confunde mucho más, nos lleva
a revolvernos más en la complejidad de la historia, pero no quiere decir que eso sea negativo en sí, sino es otra manera de mostrarnos como otra esencia de la película. Le aporta, pues. Vos, sí, creo que la película no, tocando ese detalle, no hace una crítica frontal a las drogas o al uso de las drogas, por ejemplo, no sé, en la comunidad homosexual. Simplemente pues se enfoca en este aspecto de evidenciar más el estado mental de Adam. Y creo que también no solamente a nosotros nos revuelve y nos aterriza a esa revoltura de la ficción realidad, sino que también al propio personaje lo hace empezar a ser consciente de su propio estado no normal, ¿no? Su propio cierto descenso hacia un delirio, hacia una alucinación, que pues parte de lo que pasa en la película pues prácticamente lo alucina, ¿no? Él se sumerge en esta ficción creada por sí mismo y se vuelve incluso víctima de ella, ¿no? Porque pues como ya mencionamos, se va al restaurante que era su restaurante favorito en la infancia y ahí con sus padres y no los quiere dejar ir. Quiere vivir, quiere quedarse ahí, quiere volver a esos momentos, a esas emociones, a ese lugar seguro. Y creo que sí, la parte de las drogas pues le expone esa inseguridad que es la realidad en la que vivimos todos, donde pues las cosas que fueron pues ya fueron, las cosas que no pudieron ser y la realidad en la que nosotros tenemos que vivir pues es la aceptación, no la confusión de visiones y de alucinaciones. Entonces sí creo que el aspecto del consumo de drogas se enfoca más que en ese como catalizador, más que como un comentario alrededor de ello. Vale. ¿Ustedes tienen algo más que quisieran agregar de la película, queridos? Dani. Solo invitar a los que no la han visto que la vean, porque posiblemente es una experiencia muy humana, pero además estéticamente es poderosa y siempre es muy bueno uno meterse como en ese tipo de laberintos, realidad, ficción, que auscultan el alma humana. Sí, yo quisiera también... Sí, creo que también es importante decir, bueno, yo diría que quizá algunas personas lo pueden percibir como una película gay, que quizá dirigida a cierto público, no sé, bueno, creo que es una película que puede gustar a todo público. A cualquiera. Sí, hay algunas escenas fuertes, por ahí una escena de sexo, ¿no? O post-sexo, que quizá pueda considerarse delicada adultos, por algunos, creo, pero bueno, no sé. Yo les recomiendo también, además de lo que ustedes dos han dicho, pues obviamente que vean esta película, que vean las otras del director, 45 años, es fabulosa, y Weekend también, pero que se pasen por la adaptación que hicieron sobre este libro, Stranger, en Japón, que se llama The Discarnates. Es absolutamente horror japonés. Es una película del 88 que se las recomiendo a los que les gusta las películas de horror. Y bueno, para los que llegaron hasta acá, muchísimas gracias por escucharnos. Esto es Cine con Acento y nos encuentran en diferentes plataformas de audio como Apple Podcast, Google Podcast, Evox y Spotify. Y estamos en la web como Con Acento Podcast, igual en Twitter y en Instagram. Muchísimas gracias a todos. Y Dani, gracias por volver. Qué bueno escucharte otra vez. Sí, no, muchas gracias, Juan Carlos. Aquí estaré un poco más frecuentemente. Muchas gracias. Chévere. Un gusto, Dani. Gracias, Miguel. Y un gusto saludarte también a ti. Chao, Miguel. Chao, Dani. Chao, Juan Carlos. Chao, Dani. Chao a todos. Abrazos.